8:33 minutos de la mañana, 7:33 en las Islas Canarias. Y acabo de tirarme una botella de aguas, que soy insaciable, por Dios. No pasa nada, no hace falta traer papel. Bueno, ¿ustedes tienen problemas en su comunidad? Los típicos enfrentamientos entre vecinos tan desagradables. Enfrentamientos entre vecinos, pues que a veces tienen su origen en chorradas, pero que siempre terminan adquiriendo una vertiente económica. Luego se encuentran en las juntas de vecinos y resulta que empiezan las discusiones absurdas sobre temas completamente ridículos, con repercusiones económicas, pues muchas veces insignificantes, pero oiga, es un follón. Y siempre termina envenenándose todo de una manera estúpida y termina afectando a la convivencia. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Yo estoy convencido de que hay mucha gente que le gusta en realidad la bronca, con lo fácil que es vivir tranquilamente, sin molestar a nadie, sin que nadie te moleste. Pero bueno, ¿en su comunidad tienen ustedes problemas de tesorería? Las cuentas no cuadran o los gastos no dejan de crecer. Bueno, pues hagan algo, hombre. En Audita tu Comunidad analizan en detalle la situación económica de la comunidad de vecinos y ofrecen soluciones prácticas, inmediatas y adaptadas a cada caso concreto para mejorar tanto la gestión como la estabilidad financiera. Por un pago único de solo 100 euros recibirán en menos de 24 horas un informe completo con propuestas concretas y personalizadas para optimizar los gastos y mejorar las cuentas. Y lo mejor, si tras el análisis pues se ve que no hay una mejora clara e inmediata para la comunidad, pues no tienen que pagar nada. Porque en Audita tu Comunidad saben lo importante que es evitar gastos e imprevistos en el día a día y poder llegar a casa con la tranquilidad de que todo está en orden, tanto en lo económico como en lo más fundamental, en la convivencia de la comunidad. Llamen ahora al 632 124 963 632 124 963 o soliciten información sin compromiso a través de la web en auditatucomunidad.com. Soluciones reales para tu comunidad. Y además, los 10 primeros oyentes de Mañanas en Libertad que llamen, pues tienen una promoción especial, un estudio totalmente gratuito, con lo cual, pues bueno, tienen ustedes una ventaja exclusiva por formar parte de nuestra audiencia. Don Rubén Herrero, ¿qué tal está usted? Bien, siempre Bien. fuerte de conciencia contra ellos y su indecencia. Bueno, no sé si se refiere usted al árbitro del partido ayer de Argentina-Egipto. Más bien me refería al gobierno criminal de España y al alcalde de Madrid y a la presidenta de la comunidad, por ejemplo. Pero bueno, madre mía, ¿cómo viene hoy don Rubén Herrero? Se nota que vio el partido de Egipto ayer. ¿Qué tal está usted, don Isaac Blasco? Buenos días, bien, gracias. Bueno, ¿vieron ustedes el partido ayer? Yo vi el Argentina-Egipto, Sí. sí lo vi, y a mí me pareció que las declaraciones de los jugadores y el entrenador egipcios tenían cierto fundamento. O sea, que robaron el partido, sí, ¿no? Y luego el Colombia-Suiza fue un sopor y ya desistí cuando acabó el tiempo reglamentario y empezaron con la prórroga. Bueno, la verdad, pobre Colombia, caramba. Sí, la verdad es que es una pena, pero la verdad es que el cuadro de cuartos da idea del declive del fútbol sudamericano. Eso lo dijo Mbappé, le pusieron a caer un burro, pero yo creo que tiene un punto de razón. Fuera Uruguay, fuera Brasil. Solo ha quedado Argentina. Fuera, sí. ¿Y de qué forma? A la Argentina. Bueno, ¿usted vio el partido? Yo ayer estaba con dos amigos y Estaba camaradas. derrocando el gobierno de Sánchez. No, ayer estaba con dos buenos camaradas y amigos viendo Akira, aquí cerca. ¿Qué es Akira? Un icono del anime, una película icónica del anime que la han, no estoy familiarizado la han con el reestrenado anime. en cines, y aquí cerca, pues en los cines Verdi, que están muy cerquita de este estudio. O sea que no vio el partido. No, yo estaba viendo... O sea, no puede opinar sobre si hubo robo o no hubo robo. Tengo que ver los resúmenes, pero todo parece indicar que, bueno, que
que Argentina se ha visto favorecida, porque he leído un poco prensa deportiva y sé que había... El gol anulado a Egipto no lo verías, Rubén, porque estabas con tus cosas, pero el gol anulado a Egipto es que es un lance de juego, el pisotón involuntario completamente por parte del jugador egipcio al argentino, que se produce 40 veces en cada tiempo de partido. A mí me parece que el arbitraje está dejando mucho que desear bueno, supongo yo, por ser benévolo, que de lo que hablamos es de money, ¿no? Y que Argentina... Sí, ¿no? Mantener pues, a Messi, ¿no? En danza, pero yo creo que el recorrido de Argentina termina en cuanto le pongan un equipo en condiciones delante. Bueno, hay dos pelotas oficiales en el universo de Trump, que son Gianni Infantino y Mark Rutte. Están ahí, a ver quién acaba llevándose el título. Y lo de Infantino a mí me parece que no tiene un pase, pero también es verdad que si haces un repaso objetivo de la catadura moral de los sinvergüenzas que han ocupado la presidencia de la FIFA a lo largo de la historia, a mí ya no me sorprende nada y tampoco me sorprende un producto como este. Hablando de robos de partidos, pues no vamos a recordar nosotros aquí el partido, fue en el Mundial de Japón contra de Corea. Sí, Japón y Corea. Yo hice el sorteo de... Joder, el otro día lo estaba recordando y es que tengo más años que un bosque. Usted es un chavalote, hombre. Bueno, un chavalote, también tenía... en 2002 yo estuve en el sorteo en noviembre en Busan, que para entendernos es la Barcelona de Corea del Sur, donde está Hyundai y tal, con el sorteo del Mundial. Y recuerdo una entrevista absolutamente surreal con Camacho, que lo acaban de renovar en la habitación del hotel, y es que el tío no se levantó ni de la cama cuando entrevistamos varios periodistas, porque no solo estaba yo, y yo fui allí circunstancialmente, me mandó el periódico para ABC para unas cosas de tecnología y no sé qué que llevaba yo en aquella época, y claro, el jefe estuvo listo y dijo, bueno, pues ya que va Isaac, nos ahorramos un viaje de un periodista deportivo y que lo cubra él, y así salió. Bueno, bien y desafiante. Y hablando de Busan, aquí un poco un spin-off, una maravillosa película de zombies, Train to Busan, icónica del mundo zombie, muy buena. Usted ve unas cosas muy raras, ¿eh? Inquietando. No. Yo soy lo que se conoce como un friki, todo lo que es universo cómic, videojuego, ciencia ficción, juegos de tablero. Yo soy muy aficionado a todas esas cuestiones. Y sí, me gusta bastante todo ese tema. ¿No le gustan los juegos de ordenador? Sí, videojuegos. Yo, bueno, pues en los tiempos de honor y gloria, yo también tengo más años que un bosque, yo fui jugador profesional de PlayStation y yo probaba juegos y hacía guías sobre juegos de PlayStation en la revista Playmania, que era una icónica del sector, sí. Pero bueno, esto es una trayectoria sorprendente. Sí, yo sé. Y ha terminado peleándose con Monedero en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, es que claro, yo soy poliédrico, ¿no? O sea, estoy en muchos frentes. Y Monedero sería un buen personaje de anime, así puestos. No sería. No sería un buen personaje de malo, malvado. Ni de malo. No, tampoco. Ni de malo. No sirve ni para malo de anime. Alguien que ha ido al helicoide a decir que eso poco menos que era una institución de derechos humanos, no queda ya ni para villano de anime, ¿no? Los villanos de anime tienen al menos un poco tienen corazón. De código de honor. Tienen algún código. Bueno, don Isaac Blasco publicaba hace un par de días en Voz Populi una información muy interesante por venir de quien viene, porque don Isaac suele tener buenas fuentes. Muchas gracias. Sobre el estado anímico de Zapatero, una información que a mí me dejó un poco perplejo por algunas cosas. Primero, porque pensaba que Zapatero tenía así un poco más de aplomo, parece que no tiene tanto, que en el fondo se derrumba con la primera embestida. Y segundo, porque decía don Isaac en esa información que Moncloa está muy preocupada por el estado anímico de Zapatero, por si se derrumba y empieza a cantar como Pavarotti, y que le hace un control prácticamente cotidiano a través de los escoltas, con lo cual yo me quedé preguntando, un momento, es que los escoltas entonces, además de para proteger al escoltado, están para informar al gobierno de lo que el escoltado hace. No, yo creo que no se dirá nunca oficialmente, pero ha sido así.
y sigue siendo así, y seguro que será en el futuro del mismo modo. Rodríguez Zapatero tiene una situación familiar muy complicada, yo creo que muy depresiva, ¿no? En cuanto a las eventuales consecuencias que se pueden derivar para sus hijas, fundamentalmente, de su propia situación procesal, y lo que ha hecho fundamentalmente es enclaustrarse en su casa, verbalizar, paradójicamente, la conveniencia, que es algo que le ha quitado el abogado de la cabeza enseguida, de marcharse fuera o al menos a Lanzarote para poner tierra de por medio, porque lo que peor lleva, con muchísima diferencia, es la presión mediática de que está siendo objeto, cosa que es absolutamente lógica, ¿no? Porque es un sujeto, como dirían los estadounidenses, de interés. Y me refiero... Person of interest. Dedicado, quiero decir, dedicado en cuanto a él y a sus andanzas internacionales, que tiene mucho que ver con su situación actual. La carga de probatoria de la Audiencia Nacional y de la propia Fiscalía es tal que estamos viendo cómo Rodríguez Zapatero se está comportando. No digo que sea ilegítimo, pero sí creo que es, desde el punto de vista moral y ético, criticable, porque lo que viene a acreditar es que se está comportando, como digo, pues como un gran delincuente internacional, como un gran narcotraficante internacional, que lo único que hace desde el punto de vista de su defensa legal es tratar de anular, tratar de cuestionar, tratar de buscar vericuetos que hagan descarrilar su imputación y su causa. Es decir, no está buscando en ningún caso un alegato de inocencia. No está diciendo yo no soy culpable, sino está diciendo las pruebas obtenidas son ilegales. Correcto. ¿No? Y eso yo creo que es muy indiciario sobre uno, su comportamiento, dos, en el pasado, dos, la solidez de la causa. Hay un ejemplo que afloró en el interrogatorio, que tiene que ver con la famosa comisión de 200.000 euros en Bolivia por mediar ante el gobierno de ese país por una empresa peruana. Cuando el juez Calama le pregunta, él responde con evasivas, y yo reconozco, y además me precio de tener cierto conocimiento sobre el personaje, me quedo bastante descolocado al escuchar ese pasaje, porque no tenía noción de que hubiera operado en Perú con esa... Sí, en Bolivia, por razones políticas fundamentalmente, entre Evo Morales y Arce, pero no tenía la noción de que en Perú había hecho negocio. A los 3 días, si no recuerdo mal, 3 o 4 días, hablo de memoria, aparece el informe, se hace público el informe de la UDEF, en el que se disecciona de una manera absolutamente precisa cuál ha sido su papel y la atribución, presunta siempre, del cobro de esa comisión. ¿Qué significa eso? Que el magistrado va por delante, como es evidente, y que las testificales de Zapatero, las declaraciones como imputado de Zapatero, no dejan de ser, no diré un formalismo, pero sí algo que está en nuestro código, en nuestro ordenamiento jurídico, y que hay que cumplir. Pero el juez tiene muy clara la responsabilidad y el alcance de la responsabilidad. Con lo cual Zapatero va para adelante. Sí. Yo, mira, voy a hacer una confesión, a lo mejor no debería. Le dediqué el libro a Miguel Ángel Rodríguez, de Zapatero en la diana de Trump, y le gustó mucho la dedicatoria, porque iba en esa línea. Pero, con respecto a Moncloa, Moncloa tiene preocupación, no porque vaya a hacer una tontería, sino por lo impredecible de su actitud en virtud del estado que padece, ¿no? Que tiene mucho que ver con una situación anímica absolutamente devastada, ¿no? Ha dejado de correr, cosa que, bueno, se puede entender. Ha limitado al máximo sus contactos con sus la contactos gente, con su entorno, que se limita prácticamente a interlocutar con su abogado. Ha bajado también la frecuencia de contacto entre Zapatero y el presidente del gobierno. Bueno, son indicios que a Moncloa le hacen preocuparse, no porque vaya a huir del país, no porque quizá vaya a cantar la Traviata, pero sí que manejan escenarios que tienen mucho que ver con una situación
completamente, que le sobrepasa y que además afecta a su entorno familiar, que yo creo que es la clave. A mí una de las cosas que me llamó la atención en la declaración ante el juez de Zapatero fue lo absurdo de la actitud. Es decir, si te está el juez interrogando sobre cosas... Pero eso lo dice, pero es que, perdóname Luis que te interrumpa, es que esa declaración es Zapatero. Sí, es que Zapatero se dedicó a enfatizar su papel de hombre de paz y de mediador internacional. Empezó, y pues Calamar lo puso en su sitio, claro. Sí, le dijo algo así como es que no estaba dando una conferencia, no sabe claro, usted lo importante que soy yo y yo tal, ¿cómo puede usted preguntarme por minucias? Era más o menos lo que estaba diciendo Zapatero y efectivamente Calamar le puso en su sitio y dice, oiga, que no me cuente milongas, pero, esto. Eso me indica que está un poco fuera de la realidad. Es que ha estado siempre fuera de la realidad, pero yo creo que de manera pretendida, de manera deliberada. Yo cuento en ese libro, y perdón que vuelva a él, cómo disocia, digamos, un comportamiento completamente censurable y cómo lo enmascara con un rol o con una coraza moral absolutamente limpia de polvo y paja. Y eso es marca de la casa Zapatero. Es que Zapatero, yo tengo la teoría, bueno, yo no, especialistas médicos en psiquiatría y en psicología con los que me he entrevistado, que ha acabado por desarrollar una especie de digamos de careta o de máscara para aplacar su propia conciencia, Ha sido absorbido por el personaje. Claro, y tratar de justificarse a sí mismo que lo que hace lo hace por un bien mayor y por un bien, digamos, conectado con valores universales de solidaridad y de... O sea que si ayudo a un gobierno torturador y asesino, lo hago realmente porque de esa manera considero que puedo ayudar a tal o cual preso político. Sí, pero es increíble. Acabo 10 segundos. Yo creo que la gran superchería de la izquierda, y no hablo del PSOE estrictamente, hablo más bien de Sumar, de Enrique Santiago, de Antonio Maillo, que lo han defendido a capa y espada. La gran superchería es: hacer negocio no es delito. Claro que no es delito. El problema es cómo haces el negocio, que es lo que se está investigando. Claro, ¿y con quién haces negocio? Porque si lo haces con un narco, oiga, pues hacer negocio es delito. O con una dictadura absolutamente inmoral. La cuestión de Zapatero, un miserable que no me preocupa nada, ni su salud, ni lo que le pase, ni lo que le pueda pasar, que tenía que estar en la cárcel, él y sus hijas, en prisión preventiva, porque cualquiera de los que estamos en esta mesa, con una décima parte de lo que le han sacado a este elemento, estábamos en prisión preventiva. Solamente por la cuestión de la evasión fiscal. Ya estábamos en prisión preventiva. No te digo por hacer o traficar con el hambre de los venezolanos, por vender comida podrida a los venezolanos, por negociar con el pederasta de Evo Morales, por negociar con los asesinos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y todo lo demás. Se ha enriquecido. ¿De dónde sacan todos estos socialistas tanto para lo que destacan? Pues claro, con este tipo de negocios. Y la situación es que él, por una cuestión de privilegio político, pues no entra en prisión, ni él ni sus hijas. ¡Ay, qué pena! Que las hijas y no sé quién, culpables como él, porque se han enriquecido con él. A mí lo de las hijas, he de confesar que es una de las cosas que de Zapatero más me han sorprendido. A mí no. Es decir, ¿no? O No, sea, porque vale que tú negocies con gente repugnante, vale que tú seas un corrupto, vale que tú te enriquezcas con comisiones ilegales, vale, pero meter a tus hijas en el negocio hace falta ser descerebrado. Necesitas gente de mucha confianza para mantener el tinglado. Y entonces, claro, tiras de la familia y, ojo, y las hijas se prestan. Es que tampoco trabajaban por un plato de comida. Que sí, que trabajaban por muchísimo dinero. Las hijas se prestan, pero que lo que no entiendo es la actitud del padre de meter. Bueno, pues la familia, se sienta a comer. A mí me parece una obscenidad. Quiero decir, yo creo que es lo peor que se puede esperar de alguien que exponga a sus hijos, que creo que es lo más importante que tiene uno en la vida, por lo menos en mi caso, mi hija. Pero eso tiene una explicación. ¿Cuál? No quiere decir que yo la suscriba, quiero decir que tiene una explicación. Y es que se sentía impune.
¿quién expone a lo que más quiere si cree que le van a pillar en algún momento? Es que, mira, en esa información a la que aludías, se cuenta un pasaje que a mí me refirió un testigo presencial, y es que cuando va a la UDEF a notificarle la imputación judicial, les recibe un escolta que también es compañero del Cuerpo Nacional de Policía, y que no sabemos por qué, porque lo sabe perfectamente, conoce perfectamente el protocolo, le dice que le dan a él la notificación, que se la traslada al expresidente de gobierno. Claro, la policía le dice que, como bien sabe, lo tienen que notificar personalmente. Cuando sale Zapatero a la cancela de su casa, está demudado completamente. Es decir, el rostro es de perplejidad, de incredulidad, como si estuviera viviendo un juego de los que le gustan a Rubén. Tal cual. Y la mano con la que recoge la notificación está absolutamente temblorosa, trémula. Una cosa absolutamente que da cuenta de que está no solo sobrepasado, sino está sorprendido hasta el punto de preguntarse interiormente por la expresión facial que manifiesta en ese momento, cómo me está pasando a mí esto. Yo lo comparo un poco, salvando las distancias, con la actitud personal que desarrolló durante los famosos días de reflexión el presidente del gobierno con respecto al proceso judicial que se le abrió en ese momento a su esposa. A ver, yo creo que se desarrolla una suerte de impunidad cuando tienes esa concepción del poder que te hace ser, que te hace creerte inmune con M. Es decir, absolutamente te hace pensar que estás preservado absolutamente de cualquier tipo de riesgo. Escuchándole me acordaba de, en cierta ocasión oí un psiquiatra hablar de los efectos que tienen en los adictos a ciertas drogas, el consumo de drogas, ¿no? Y comentaba que en ciertos casos se produce una sensación de invulnerabilidad. Eso es. Me meto la droga y entonces hago auténticas barbaridades porque tengo esa sensación de que no me va a pasar nada. Pero en el caso de Zapatero a mí me parece... Sí, pero no digo que consuma drogas Zapatero. No, sí, lo que digo es que se llama pulsión de poder, sí. Claro. La pulsión de poder, el poder engancha. El poder financiero, el poder político, el poder de toda índole. En el caso de Zapatero a mí me parece especialmente sorprendente, porque yo he estudiado muy bien su etapa presidencial, y como le suele pasar o le ha solido pasar a todos los presidentes del gobierno, empezó a hacer tonterías al final. Quiero decir, no hablo de que la gestión fuera acertada ni inmaculada. Todos sabemos que probablemente sea el principal responsable de la polarización y de la situación tan desagradable que tenemos desde el punto de vista sociopolítico planteada en este país. Pero Zapatero no dio muestras nunca, jamás de avaricia o de querencia por lo material. No se comportó desde el punto de vista de la relación con sus equipos como un sátrapa o como alguien absolutamente iracundo. En eso no se parece a Sánchez. Claro, ni va a ir al Consejo de Ministros con las joyas que ya iba acumulando, los regalos que iba recibiendo. A la gente se le debe venir. Zapatero yo le vi venir desde el minuto uno. No, pero se refiere, por ejemplo, a que de un Pedro Sánchez se cuenta que sus accesos de ira en la Moncloa son brutales. Zapatero en la Moncloa no tuvo esos en los días de reflexión, en el despacho de Pedro Sánchez, al despacho de Pedro Sánchez le daba, a los asesores les daba miedo entrar. Eso no se ha visto con Zapatero. Bueno, pero claro, porque Zapatero en su etapa en Moncloa. Bueno, que no fuera una persona iracunda. Bueno, fue un presidente detestable, pero si es como es actualmente este presidente detestable. Y también, por cierto, culpable de la situación es también M. Rajoy, que consintió hasta el último momento en la moción de censura presentada por el actual presidente del gobierno, con tal de que el señorito no convocara elecciones. Y cuando el señorito M. Rajoy dedicó y tiró por la borda toda su legislatura con mayoría absoluta para no derogar ni una sola de las leyes de Zapatero, ni una sola de las leyes de Zapatero. Sí, estaríamos mezclando. Vamos a ver, si yo no estoy defendiendo la gestión de Zapatero, me parece
Sí, pero que no era iracundo, vale. No, no es que no fuera iracundo, es que era especialmente tratable. Bueno. Por ejemplo, Zapatero, oye, vamos a ver, es que no todo es blanco y negro. Quiero decir, yo me gustaría huir del diagnóstico maniqueo. Zapatero fue, por ejemplo, el político más accesible a los medios de comunicación, a los periodistas, y eso te lo dice cualquiera que trabajara en esa etapa. ¿Eso es una virtud? Bueno, a mí me parece una cualidad para un presidente de gobierno. ¿Eso quiere decir que Zapatero hizo una gestión inmaculada, una gestión absolutamente ejemplar y perdurable? No, me parece un desastre como presidente de gobierno, y creo que a todos nos pareció un desastre por muchos tantos sociales que se quiera apuntar. Perdón. Lo que está usted diciendo, entiendo que es que en su etapa en Moncloa no era así, pero que el ejercicio del poder le terminó alejando de la realidad, convenciéndole de su propia el famoso síndrome de Moncloa. Ese síndrome lo padece, eso está acreditado. ¿Sabe? Pero ¿por qué no ha ido todavía a darle una explicación, la que sea, al juez del asunto de las joyas? Es que ya vamos más de 20. Porque no la tiene, claro, Luis, porque si tú lo que estás haciendo es impugnar cualquier tipo de investigación, en este caso la de la agencia tributaria, en tanto el proceso judicial siga vivo, que va a seguir vivo por mucho tiempo, lo que estás demostrando es que no tienes una coartada. No tienes una coartada, no sabe por qué salir. Y luego, con mucho respeto, el abogado de Zapatero no es el mejor abogado que Zapatero del que podía proveerse. Porque el abogado de Zapatero es un procesalista, no es un abogado penalista. Experto en encontrar formas de anular Exacto. la causa, no Exacto. formas de defenderle. Y eso ya da cuenta de por qué Zapatero, a ver, no digo que no lo necesite para sus intereses, lo que digo que es que si a él lo que le preocupa es su reputación y su imagen pública ante los españoles, es el peor abogado del que podía tirar. Yo creo que ya su imagen pública en la que la ha dejado totalmente. Bueno, de su imagen pública que ha sido incolume hasta hace un mes. Porque aquí, pues todo el mundo, pues eso, es que Zapatero, incolumne. Y hasta ayer, y ojo que hay gente que le sigue defendiendo, ¿eh? Ahí tenemos a Mercedes Milá diciendo que él ya sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero, que no dice, no, pero es que la izquierda... Pero a mí que lo que diga Mercedes Milá... No, pero digo Mercedes Milá y a la izquierda y todos los socios de la izquierda hasta el último momento se han aguantado. Y Diana Morán, porque Diana Morán, claro, que Diana Morán no es un socio de la izquierda que no pinta una mona, porque tiene representación parlamentaria apenas. No, es que es ministra del Gobierno de España, secretaria general del Partido Socialista del País Valenciano, como ellos dicen, de mi comunidad autónoma, y esta señora ha llegado a decir en sede parlamentaria, bueno, no digo en el hemiciclo, pero sí en el paseo de las Cortes, ha venido a alimentar la tesis absolutamente falaz y absolutamente caricaturizada de la realidad de que Estados Unidos se está vengando de Pedro Sánchez por los enfrentamientos o por la oposición de Sánchez a Trump a través de Zapatero. Eso es una solemne mentira. Un momento, eso me interesa. Pausa publicitaria y vamos con ello, porque yo pensaba que algo de cierto hay en ello. Es que, vamos a ver, pero cuando tú desdibujas... Pero la pausa publicitaria y vamos. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Hay ganas de rock y poesía, de Patti Smith. Hay ganas de viajar, del paraíso de los elefantes. Hay ganas de Kandinsky, de pintar la música. Hay ganas de agitar la moda, de Vivienne Westwood. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más en la plataforma gratuita Caixa Forum Plus. Historias que transforman. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com.
La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía, en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿hay algo de verdad en lo de que en Estados Unidos pues quizá le hayan pasado factura a Pedro Sánchez a través de Zapatero? ¿Usted qué cree, don Rubén? Bueno, pues que Estados Unidos y su agencia contra las drogas persigue a criminales, y Zapatero es un criminal y le estaban siguiendo, y ojo, tenían preparado la detención en República Dominicana. Bueno, eso no está constatado, eso es bueno, algo que se dice, se rumorea. Pero estaba todo preparado. No la detención, sino retenerle para evitar que fuera a Venezuela a destruir pruebas. Bueno, pues retenerle o detenerle, sí, pero yo creo que Estados Unidos lo que está es desmantelando todo el tinglado de las narcodictaduras y las cleptocracias en América Latina. Y entonces todas las conexiones nacionales o internacionales de esas narcodictaduras, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, pues claro, en ellas aparecía Zapatero y por tanto era person of interest, pero para seguir sus pasos. Y evidentemente Estados Unidos dice, bueno, pues a esto ya se ha terminado. Esa aplicación de la doctrina Monroe renovada de Donald Trump es desmantelar narcodictaduras y cleptocracias, y lo estamos viendo, cómo están cayendo una tras de otra. Pasarle factura, bueno, persiguen el crimen y el crimen organizado, y si Zapatero estaba en esa línea, bueno, pues para adelante. Evidentemente yo entiendo que la administración Trump le ha contentado mucho, además, pues que sea Zapatero, para poder presionar o poder señalar al gobierno de Pedro Sánchez, y también este es otro que en cuanto termine su funesto mandato, este también va para adelante. Y lo que hay que hacer es, bueno, tendrá un juicio justo, pero evidentemente, claro, los gravísimos delitos, los gravísimos crímenes, la traición está ahí, entonces tendrá que responder por todo lo que ha hecho durante su mandato y tendrá un juicio justo. Y es el siguiente, y por eso se está agarrando al poder como se está agarrando. Claro, como Zapatero en su momento y como todos estos en su momento. Bueno, pues bienvenido sea Trump, ¿no? Y que siga esta línea y haya llegado a Zapatero, ¿no? Que hasta ahora parecía intocable y ha caído a plomo. Y ahí está, solito en su casita, bueno, en su palacio. Allí está el rey oculto. ¿Y por qué se sentía impune? Porque él ya trataba con esos regímenes tipo Venezuela, donde la impunidad es la clave. Claro, él iba a Venezuela y veía cómo era el tinglado. Nicolás donde Maduro, el gobierno hacía lo que le daba la gana y por supuesto el pueblo no podía hacer nada para evitarlo. Y él dice, pues yo también ya soy uno más de la familia. Entonces, claro, dice, pero es maravilloso tener estas relaciones, actuar con esa impunidad, pisotear a las personas, venderles comida podrida y no me pasa nada, salvo que me sigo enriqueciendo. Claro, todo esto supuestamente, ¿no?
Claro, porque hasta que todo se demuestra, pero la situación es que esa impunidad viene de relacionarse con personajes impunes. Y una de las mejores cosas que ha hecho Donald Trump en sus 2 administraciones hasta la fecha ha sido detener a Maduro. Es como, aquí se ha acabado el tinglado. Y ya todo el mundo está sobre aviso. Ya todo el mundo está sobre aviso y sabe que Estados Unidos va, te detiene y te lleva a Estados Unidos. Donde Maduro, dicen ahora, decían que estaba leyendo la Biblia en chino. No tenemos conocimiento de que Maduro sepa chino, porque es básicamente analfabeto en todos los idiomas, pero imaginamos, claro, el deterioro físico. No, esa imagen de Maduro como analfabeto es un poco exageradita. Maduro se formó en Cuba y allí, hombre, por lo menos los libros ideológicos básicos los domina. Eso. Bueno, simplemente basta escucharle y verle para ver que desde luego no tiene mucha formación. No, mucha formación no tiene, pero tanto como analfabeto tampoco. No, pero analfabeto funcional, aquel que teniendo algunas herramientas no las aplica, y a mí es de las cosas que más me han gustado detrás, ¿no? Que haya detenido a este asesino, torturador y criminal, narcotraficante de Nicolás Maduro, y lo que me encantaría es que todo ese proceso que ha comenzado en Venezuela ya pronto terminara con la presidencia de María Corina Machado, y los criminales y los asesinos comunistas que han saqueado el país paguen por sus innumerables crímenes. Hemos visto ahora, desgraciadamente, el terremoto. Hemos visto como un país que nada en petróleo no tiene servicios de urgencia ni de emergencia. Ha tenido que ir El Salvador con 7 aviones hasta la fecha para emergencias. La transformación de El Salvador de un pozo séptico del tercer mundo a país más seguro del mundo que ya presta ayuda en emergencias. Es increíble. Cuando la gente quiere transformar, transforma. Cuando la gente no quiere robar, no roba. Y ahí es la gran diferencia, ¿no? Bukele, un presidente que, siendo una de las personas más ricas de El Salvador, decidió no ser más rico, decidió no robar, decidió servir. Y ahí está la transformación. De ser un pozo séptico de Centroamérica, del tercer mundo, a ser uno de los países más... Bueno, el país más seguro del continente. No, y del mundo. Tiene estándar de Canadá o de Suiza. Tiene estándar de Canadá y de Suiza. Y la prosperidad llegará, porque ha erradicado corrupción y violencia, y la pobreza es cuestión de una generación. Pero está en ese camino, con su programa de educación, su programa de vivienda, su programa de corrupción cero. Entonces, es la transformación. Y en cambio, un país como Venezuela, que nada en petróleo, no tiene servicios de emergencia. Y yo creo que todos los que queremos ayudar económicamente o queremos hacer algo, cuando vamos a ayudar a Venezuela, ¿qué pensamos? Se lo quedan. Sí. Eso es terrible, o sea, pero yo he hablado con mucha gente que decía eso, es que, claro, te pones a donar, dicen, no, cuenta de no sé qué ONG para... Y dices, ¿para qué? Si va a terminar en los bolsillos de Delcy Rodríguez o de Diosdado Cabello o de algún basurilla. Yo le pregunto a un amigo mío sacerdote, el párroco de Becerril de la Sierra, que es de los grandes, oye, por favor, dime una asociación, alguien que tú conozcas, y está buscando a ver a quién se podría dar algo de ayuda, porque allí es una locura, dar algo es lo apropia el régimen. Claro, que no es, o sea, habrá ONGs que directamente se lo quedan, hay otras que no, hay otras que tratan sinceramente de ayudar, pero claro, lo que esas ONGs llevan o mandan, ¿eso al final va a llegar a la gente que lo necesita? Pues no, porque por el camino se lo quedan los chavistas, ¿no? Claro. Entonces, o sea, si han estado traficando los chavistas con los cupos de comida para la gente más pobre de Venezuela, pues como para no robar la ayuda humanitaria. Y además es que tenemos constancia, el alcalde de Panamá envió ayuda humanitaria a Venezuela, puso AirTags, cacharritos de estos para rastrear por dónde va la ayuda. Resulta que se lo llevaron a otra zona de Venezuela donde no había habido terremotos, o sea, se lo han quedado y lo van a vender. Lo van a revender. Claro. Y claro, y todo lo que es material de infraestructura para emergencia no la movilizan, y todo lo que es emergencia del ejército no lo movilizan, lo tienen por si acaso la gente se les levanta. Se lo han quedado en Caracas por si acaso la gente se les levanta. No lo mueven. Dicen, yo lo que tengo que podría ayudar de alguna manera, no lo movilizo. No lo movilizo, no sea que una vez movilizado venga la tormenta hacia mí. Entonces es un régimen criminal y corrupto
con el que ha negociado Rodríguez Zapatero. Y Zapatero, recordemos, con las bendiciones de todo el mundo, excepto de los decentes. Pero con las bendiciones de todo el mundo. Sí, con las bendiciones del gobierno de Sánchez y antes del gobierno de Rajoy. Por supuesto, don Isaac Blasco. Que Rajoy le mandaba, acordemos, que M. Rajoy, Zapatero, está haciendo algo, le mandó a él, le nombró como una suerte de emisario, pero es que, bueno, ¿qué pasa por la cabeza de este vago para hacer eso? A lo que tenemos ahora. Don Isaac, ¿por qué dice usted que no es una venganza de Estados Unidos? Porque sí, yo creo... lo es. Pero no lo es. Vamos a ver, es que Estados Unidos no se mueve por esos parámetros y don Luis, usted lo sabe mejor que yo. Diana Morán lo que dijo en sede parlamentaria es que era muy sospechoso que el volcado del teléfono móvil del principal accionista de Plus Ultra, que se ha aportado como prueba esencial por las alusiones que hay a Zapatero en la causa, era muy sospechoso que se hubiera hecho en este momento en el que las relaciones bilaterales no son las mejores, porque no lo hemos trabajado por otra parte, por parte del gobierno de España. Lo que no cuenta Diana Morán es que el señor Reyes, Rodolfo Reyes, está investigado en Estados Unidos por un asunto que nada tiene que ver con Rodríguez Zapatero y que guarda relación con las propias indagaciones de Estados Unidos en relación al régimen chavista y a las connivencias con el narco del régimen chavista. Eso no lo dice. Es decir, contar una media verdad es casi peor que mentir abiertamente, pero eso lo ha dicho una ministra de Gobierno de España y no ha sido desmentida por su propio gobierno. Eso es confundir a la opinión pública. ¿Eso quiere decir que Estados Unidos se ha tomado venganza por la situación coyuntural por la que pasan las relaciones bilaterales con España? Porque tenemos a un señor irresponsable que no es capaz de valorar la importancia de estar alineado con la primera potencia del mundo, como ha sido siempre en nuestro caso, en absoluto. ¿Eso significa que Estados Unidos ha tenido un papel secundario o no ha tenido papel en la imputación de Zapatero? No. El papel de Estados Unidos ha sido esencial. Si en el concurso, las investigaciones que se han abierto en Estados Unidos y si la colaboración policial entre Estados Unidos y España no hubieran existido, Zapatero hoy no estaría imputado. ¿Me deja que le dé la vuelta al asunto? Digamos que a lo mejor es un poco exagerado decir que Estados Unidos se ha cobrado venganza de Pedro Sánchez en la cabeza de Zapatero. Vale, aceptémoslo. Pero invirtamos la cosa. Digamos que si Pedro Sánchez se llevara bien con Estados Unidos, entonces a lo mejor Estados Unidos no habría tenido tanto interés en mandar la información. Bueno, se puede pensar, pero yo es que creo que las cosas discurren por líneas completamente paralelas que nada tienen y que nunca confluyen. Vamos a ver, Estados Unidos tiene una prioridad, que es preservar, como es lógico, su interés y, en segundo lugar, preservar su seguridad, que es lo que más valora, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001. A partir de ahí, cualquier elemento que pueda generar una perturbación o comprometer mínimamente la seguridad de los estadounidenses es puesto en la diana, como dice el libro. Y Zapatero es así. Zapatero es un personaje absolutamente clave para Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos sabe perfectamente que el rol de Zapatero, y eso lo vamos a ver a medida que la causa vaya avanzando, porque esto se llama inicialmente Plus Ultra, pero acabará llamándose Caso Zapatero. Caso Zapatero, por una sencilla razón, porque Zapatero es un elemento esencial en algo que a Estados Unidos le preocupa tanto como haberlo elevado legislativamente y haberlo, digamos, formalizado en sus leyes, que es que Venezuela es un narcoestado. Y los regímenes que han pululado por el Palacio de Miraflores son cárteles de la droga. Así de claro. Desde noviembre del año pasado, Venezuela es considerada es un cártel más de la droga. Y Maduro era el cabeza visible de ese cártel. Un momento, aprovecho que pone usted ese tema sobre la mesa. Don Rubén, hay muchas críticas en la opinión pública venezolana opositora
al menos una parte de la opinión pública venezolana opositora, está teniendo muchas críticas a Estados Unidos porque Estados Unidos pues todavía no ha descabezado del todo al régimen, todavía no ha dado el paso de convocar unas elecciones, y ahora con la catástrofe pues incluso el embajador americano se ha fotografiado con Diosdado Cabello, que recordemos que tiene pendiente sobre su cabeza un se busca por 25 millones de dólares, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, el sistema anárquico, el sistema internacional es anárquico. Quiere decir que no hay una autoridad internacional con la capacidad de emitir normas y hacerlas cumplir. La anarquía del sistema internacional favorece la supervivencia de este tipo de regímenes, o el régimen terrorista de Irán, por ejemplo. ¿A dónde voy con todo ello? La gestión de la alta política internacional, y el caso de Venezuela es un caso de alta política internacional, no rige con la moral que nos gustaría a todos los que querríamos que ya el día que detienen a Maduro, pues ese mismo día hubiera caído el régimen a plomo. Lo que está haciendo la administración Trump y Estados Unidos es descabezar inicialmente el régimen, controlar el país y en un momento utilizar dado al régimen para desmontarse. Claro, mismo. y porque hay una cuestión. María Corina Machado va a ser presidente, y yo creo que además lo será en 2027. Pero la cuestión es qué país le entregas a María Corina Machado. Entonces la administración Trump dice, yo no le puedo entregar a María Corina Machado al día siguiente de Maduro, porque el país está completamente desestructurado. El país tiene unas carencias monumentales, pese a nadar en petróleo. Se han visto con los terremotos. Y entonces, ¿qué sucede? Claro, dicen, si le entregamos el país en estas condiciones a María Corina, es problemático. Y vamos a tener que afrontar una cuestión problemática. Problemático es una manera suave de decirlo. O sea, si al día siguiente de detener a Maduro ponen a María Corina Machado en el Palacio de Miraflores, automáticamente llegan los chavistas, que son los que tienen todas las pistolas y fusiles, y le meten 2 tiros. No, pero la cuestión es que Estados Unidos podría defender a María Corina, pero ya tiene que implicarse militarmente. Entonces, en este entorno anárquico internacional, esas implicaciones militares implican que tú corres con los recursos. Entonces, esto de, no, ve tú, siempre, no, que vaya él, ¿y por qué no vas tú? Entonces, creo que Estados Unidos, a todos, nos gustaría que, por supuesto, la asesina de Delcy Rodríguez, el asesino de Diosdado Cabello, paguen, y creo que van a pagar por los innumerables crímenes. Pero Estados Unidos está gestionando, recordemos además que Estados Unidos tiene la cuestión abierta con el régimen terrorista de Irán, y tiene pendiente la sangrienta dictadura cubana. Entonces, la cuestión con Venezuela rige por unos tiempos y una moral propia de la anarquía del sistema internacional, y que a todos nos gustaría que fuera mucho más rápida. Pero la administración Trump, yo creo que en el caso de Venezuela, deteniendo a Nicolás Maduro, controlando al régimen como lo está haciendo, estaría en el camino correcto para devolver el país a los venezolanos, y que María Corina Machado en 2027 sea el presidente de Venezuela. Pero claro, evidentemente que te genera una repulsión y un asco insufrible ver a una asesina como Delcy Rodríguez y al asesino repugnante de Diosdado Cabello todavía con alguna cuota de poder. Pero estas son los parámetros en los que se mueve la red internacional. ¿Usted también lo ve así? Sí, yo estoy de acuerdo con Rubén, y añadiría algo que seguramente puede sonar decepcionante, pero es que María Corina Machado no tiene un respaldo mayoritario en Venezuela, ni muchísimo menos. No hay más que hablar con personas venezolanas que están en España porque no pueden estar en su país. Ayer mismo tuve una comida con uno de ellos, y me decía que, al contrario del cartel que tiene internacionalmente con su Premio Nobel de la Paz y con una entrada absolutamente positiva en la mayoría de las democracias occidentales, en Venezuela María Corina Machado es una parte de la oposición, y no precisamente la más afecta o la más querida. Pero yo estoy con Rubén, el desmontaje del régimen tiene que partir desde dentro. Ahora mismo, mira, yo comparo a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, sobre todo, como los nazis de los juicios de Nuremberg. Si colaboras, pues bueno, pues acabas como
como acabó Brown. Rudolf Hess, por ejemplo, que acabó ahorcándose con 90 y tantos años en la cárcel. Si no colaboras, vas a la horca. Y ahora mismo Delcy Rodríguez lo que está haciendo realmente es preparar su futuro. Digamos en el panorama menos lesivo para sus intereses. Vamos al aspecto moral yo del sí asunto. decir una cosa. Yo Sí. discrepo de Isaac. Yo conozco todos los venezolanos con los que yo trato y conozco, y los venezolanos que viven allí, que también tengo buenas relaciones. Hay un inmenso apoyo a María Corina Machado. Permíteme que lo dude. Bueno, Rubén. Pero no discutamos sobre un aspecto que tampoco tenemos demostrado. Ganó las elecciones, es indiscutible. 80-20. Sí, o sea, que tiene un apoyo importante. Es indiscutible, pero vamos con el aspecto que las cosas no son tan moral, que enlaza además con lo de Ábalos, Koldo, Aldama, etcétera. Yo les planteo, si para poder desmontar el régimen hay que garantizarle a alguien como Delcy Rodríguez impunidad, no, yo no ¿lo haríais? No, pero es que no es impunidad. De momento la están dejando sobrevivir. No, pero yo voy más allá. O sea, imaginemos que Delcy Rodríguez se compromete a desmontar hasta el último tornillo del régimen, entregar a todo el mundo, incluyendo a Diosdado Cabello. Yo creo que ya lo está haciendo. Pero que exige a cambio inmunidad. ¿Se la darían ustedes? Bueno, pero entonces lo que habría que hacer es cerrar la Corte Penal Internacional y todas las instancias jurídicas y judiciales de este país, de este planeta. Bueno, a ver, la Corte Penal no vale para nada, Isaac. No vale es un elemento completamente inútil. ¿Por qué? Por la anarquía del sistema internacional, porque no tiene una policía para detener, y la Corte Penal Internacional realmente ¿a quién termina juzgando? A los olvidados, a los derrotados, a los abandonados y a los traicionados y a los que no tienen un consorcio jurídico internacional. A los que no están en el cuesta, poder. Que cuesta mucho dinero. Entonces, la Corte Penal Internacional. Pero un momento. Y que tiene abogados muy importantes. Y aparte, el antisemitismo de la Corte Penal Internacional también sería una cuestión interesante. Pero vamos al caso. Delcy Rodríguez, quiero inmunidad a cambio de los entrego a todos y desmonto el régimen. Entonces dice usted, hombre, entonces cerramos la Corte Penal Internacional. No, fijémonos en lo que ha pasado con Aldama. Oye, yo quiero una sentencia muy suave, que yo no ingrese en la cárcel y a cambio os entrego a Ábalos y a Koldo. ¿No es lo mismo? Eso está por ver. Pero es que yo creo... ¿Por ver el qué? Pero es que Aldama va a acabar en Marbella veraneando toda la vida. Ya lo llevo bastante mal, Isaac y don Luis, el tema de Aldama yo, que este golfo, que con el dinero que nos roba Hacienda, este golfo se ha ido de fiesta y ahora va de Robin Hood. No, un día salió este tema en la tertulia. Yo lo que entiendo con estos personajes es muy sencillo. Y yo planteo más la dicotomía que decía Isaac. No, mira, qué inmunidad ni nada. Tú vas a colaborar hasta el final o te va a caer la del pulpo. Mientras colabores, evitas unas consecuencias muy graves. Mientras colabores. O sea, si no colaboro me van a poner 24 años como Ábalos, vale. Y si colaboro, ¿qué me van a poner? Pues ya le estás dando un beneficio, por colaborar, ¿no? Bueno, pero ¿hasta dónde tiene que llegar ese beneficio? Yo lo que pretendo es que con este tipo de personas les puedes decir, mientras colabores, sigues en el juego, él va a colaborar, porque son personajes muy cobardes realmente, y cuando terminan la colaboración, pues... ¿Qué? Les engañas y dices, te lo he dicho nada, y yo Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, yo lo que creo que va a pasar con ellos es que María Corina será presidente, y después, pues su suerte estará echada, la de Diosdado y la de Delcy. Si puede, Delcy están viendo a ver si la pueden sacar del país y marcharse, y Diosdado su suerte está echada por completo. La suerte de Diosdado está echada por completo, y la de Delcy queda en interrogante, pero yo creo que terminarán pagando, porque finalmente el gobierno de Venezuela dirá, de lo dicho nada, ustedes tienen unos innumerables crímenes cometidos y por tanto responderán ante la justicia de Venezuela. ¿Qué es lo que les va a pasar? Salvo que en el caso de Delcy están viendo cómo, pero Diosdado... Una pregunta, don Isaac. ¿Cree usted que Zapatero, además de responder ante la justicia española, tendrá que responder ante la venezolana cuando ya el régimen cambie? Yo iría más bien por la estadounidense. La estadounidense. Vamos a ver, el auto de Calama, lo he dicho por activa y por pasiva. El auto de Calama, si se lee con atención, lo que apunta es a la internacionalización futura de la causa. Porque Zapatero, insisto, es mucho más que un conseguidor circunstancial para un rescate público de una empresa
deficitaria y que no merecía ser rescatada como plus ultra. Es mucho más, y eso Estados Unidos lo tiene absolutamente trazado, y eso enlaza con investigaciones prejudiciales que han instado las autoridades estadounidenses por la connivencia manifiesta de Zapatero con un régimen que considera un narcoestado. Pero en el auto le ponían como en el centro de la trama internacional, como dirigiendo ya una parte de la trama. O sea, es que lo de Zapatero, es que lo de las joyas es ya la anécdota sangrienta. ¿De dónde creen ustedes que han salido las joyas? Incautaciones, bueno, incautaciones, regalos, sobornos. Yo pienso más bien que yo en lo que comenta Rubén, en los regalos. En regalos que no ha declarado y... O sea, que determinadas... Pero regalos de intermediación... no regalos de qué bueno eres, que feliz cumpleaños, feliz... Le han pagado, pero en lugar de pagarle en cash, le han pagado en joyas, ¿no? Alguna intermediación. Claro. Esa es una opción. La otra es que haya recibido regalos en su época como jefe de gobierno, pero es que da igual el origen. Al final se trata de un fraude fiscal en toda regla. Bueno, pero a ver si han sido también... Otra posibilidad es que sean joyas incautadas y que de pronto salga una persona en Venezuela y dice, hombre, esa era realmente el collar de mi abuela, que ha acabado en las manos, las garras mugrientas de este sujeto. Tiene una colección de relojes, tiene una colección de joyas. La tasación oficial, ese famoso 1.300.000, es una tasación oficial muy por debajo del precio de mercado. Sí, porque se han tasado piezas, las piedras, una parte solamente. El engaste de las joyas es de bastante mala calidad y además es un trabajo de orfebrería bastante malo. Es decir, da la sensación... Pues si hubiera que simplemente para portar las joyas. Correcto. Digo, las piedras. De que realmente las joyas en sí no existen como tales, sino que es una especie de soporte absolutamente desechable de las piedras que realmente... Isaac, por si acaso hubiera que huir... desmontar rápidamente las cosas. No sé, pero lo que... Tragártelas. Lo que comentaba Rubén sobre colecciones de relojes tal, es que me retrotrae a la fase de investigación del libro en el que me entrevisté con decenas de personas que trabajaron codo con codo todos los días en Moncloa y en el gabinete del Consejo de Ministros. Y es que a mí todos coinciden en algo, que era en ese momento, estoy hablando de conversaciones del mes de febrero o marzo, es completamente imposible que Zapatero haya caído en la pulsión avara por los precedentes. Jamás dio muestras de... Hay una anécdota en el libro, perdón, pero es que viene a cuento. No sé si la ha contado, creo que no. Zapatero impuso un régimen muy frugal en la Moncloa, sobre todo desde el punto de vista culinario. De hecho era un coñazo comer en la Moncloa en su época, por lo visto. Y entonces en unos días en que Sonsoles y Espinosa y sus hijas se van a León precisamente a pasar unos días, que eran pequeñas las niñas, él se queda solo y no tiene agenda. No recuerdo la época, pero vamos, era una Semana Santa o algo en el que... Y él se queda solo, entonces se permite pedir al chef, al jefe de cocina, unas gambas con garbanzos, porque es su plato preferido, y se lo concede como un capricho absolutamente excepcional. Eso da cuenta un poco de cuál era su registro en ese momento. Antes de enloquecer. Es decir, no tenía que demostrarlo ante nadie porque estaba solo, y eso es un reporte del propio cocinero, que le llamó mucho la atención porque... el régimen culinario era muy frugal y incluso un poco espartano. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar del sucesor de Zapatero, de Pedro Sánchez, porque ayer hubo declaraciones ante el juez que yo creo que abren la puerta, más que un mero resquicio, a que Sánchez termine imputado en las causas de corrupción, o por lo menos en la causa de las cloacas. Pausa y a ello. ¿Sabes todo lo que el magnesio puede hacer por ti?
Es vital para tu energía, tus músculos y tu bienestar. Con solo 2 litros de agua mineral Sierra Cazorla obtienes hasta el 30% del magnesio que necesitas cada día. Y además es muy baja en sodio, perfecta para cuidar tu salud. Agua mineral Sierra Cazorla. Rica en magnesio, baja en sodio, rica en vida. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Si eres autónomo, ¿sabes que en el Ayuntamiento de Madrid te ayudamos a emprender? Si has tomado el relevo de un negocio, puedes recibir 10.000 euros. Si has creado empleo neto en 2025, hasta 5.000 euros. Y si te has dado de alta como autónomo en 2025, te ayudamos con 2.500 euros. Descubre cómo en sede.madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Bueno, 9:34 minutos, 8:34 en las Islas Canarias, y vamos con Pedro Sánchez, porque ayer se producían declaraciones en la causa de las cloacas. Es que estamos ya en una situación donde declaraciones importantísimas pues realmente no logran demasiada relevancia mediática, porque es que ya no dan las portadas para más. Estamos con tanta noticia que al final quedan huequecillos pequeños para cosas enormemente significativas. Ayer declaraba uno de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad imputados en la causa de las cloacas y decía que a él, Leire Díez, le ofreció solventar todos los problemas que tenía de carácter judicial, ascender en la UCO, que hablaba en nombre del UAN y que a cambio lo que querían era información para poder dinamitar la UCO. Es decir, ya estamos con un testigo que señala como Leire Díez decía hablar en nombre de Pedro Sánchez. Pero es que otro testigo, el exdirector de Seguridad de Correos, declaró que Leire Díez le comentaba que estaba hasta arriba de trabajo con el tema de Badajoz, es decir, lo del hermanísimo, y con lo de la esposa. Con lo cual nos encontramos a una señora que ya son muchos los testigos y también las anotaciones y conversaciones intervenidas, que decía hablar en nombre de Pedro Sánchez, señora que fue en tiempos la jefa de redes en la campaña de las primarias de Pedro Sánchez, señora que aparece en la hemeroteca fotográfica cerca de Pedro Sánchez o detrás de Pedro Sánchez o al lado de Pedro Sánchez en numerosísimos mítines de Pedro Sánchez, señora a la que el Partido Socialista mete en la Empresa Nacional del Uranio, que es como esa especie de aparcamiento para militantes socialistas donde cobran una pasta indecente, señora a la que meten en Correos con el amigo íntimo de Sánchez, el señor Serrano, el que hundió Correos, señora a la que el Partido Socialista le pone dinero, le pone empleados, le pone logística para montar la cloaca. Oiga, pues hay dos opciones. Que esta señora pues presumiera de un apoyo de Pedro Sánchez que en realidad no tenía,
Pero entonces, ¿cómo se explica que el partido entero estuviera al servicio de esta señora y que esta señora se ocupara de los casos que afectaban a la familia de Pedro Sánchez? O dos, que efectivamente pues actuaba por orden de Pedro Sánchez. Creo que la cosa empieza a pintar mal para Pedro, bueno, ¿no? Voy a ejercer de abogado del diablo, si me permite, don Luis. Voy a describir quiénes declararon ayer. El comandante Villalba, 31 de marzo de 2024, Coldo García, entrevista conmigo en Benidorm, en un reservado, en una taberna al lado del puerto de mi pueblo. El comandante Villalba es imposible, es un patriota, es imposible que haya hecho a nada ilegal. El comandante Villalba. Decía Coldo. Francisco, se me acaba de ir Francisco, el ex jefe de seguridad de Correos, que declaró ayer. ¿Quién coloca a este señor en Correos? Coldo García. Ese señor es consejero delegado o representante máximo de una empresa farmacéutica que hace negocio con México y cuyos integrantes están relacionados con Coldo García. Es decir, son personas de Coldo. Y son personas que yo pongo, digamos, en cuarentena. Seguramente serán muy buenas personas, pero yo las pongo en cuarentena porque tienen intereses en dejar a Leire como un cochero. ¿Eso significa que Leire Díez... ¿Qué interés tendrían en dejar a Leire como un cochero? Bueno, vamos a ver, Leire Díez... No digo a Leire Díez en concreto, digo a desmarcarse y disociarse de la cloaca y endilgar la acción de la cloaca como algo ajeno a ellos, cuando no lo es. Porque Leire Díez siempre utilizaba un latiguillo que a mí me parece la madre del cordero, que es: nosotros te pagamos la defensa. Es decir, lo que Leire Díez hace realmente es tender una red de protección aparente legal para tratar de encapsular a Coldo, a Ábalos, etcétera, sobre todo a Ábalos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que lo que diga, es que me da rabia no acordarme, Francisco Ortega, me parece que es, ¿no? Sí, Fran Ortega, conocido como Fran. Lo que digan el señor Francisco Ortega, lo que digan el comandante Villalba en sede judicial, en calidad de testigos, hay que darle una credibilidad, porque además se juegan cometer un delito. Pero yo no le llevaría a palabra de Dios. Es decir, yo no inferiría que por lo que digan el comandante Villalba, que tenía intereses muy claros con la trama en relación a la obtención de privilegios en su propia carrera como guardia civil, o el señor Ortega, que ha sido colocado en Correos por una cuestión de simple amistad, porque es un vigilante de seguridad. No sé yo si el perfil de un vigilante de seguridad, como otro cualquiera, encaja como jefe de seguridad de una empresa como Correos. Lo que pasa, evidentemente, no. El propio Coldo, recordemos el increíble currículum de Coldo para los puestos que desempeñó, nombrado por Ábalos. Consejero de Renfe Mercancías. Lo que hay aquí es una inmensa trama, otra del Partido Socialista, y que no tengan credibilidad. Puedo coincidir con Isaac, que no tengan credibilidad no implica que Leire está en todo el tinglado. Efectivamente, porque es la trampa, Rubén, de la izquierda y particularmente del PSOE. Leire Díez era una friki, un personaje de Mortadelo y Filemón. Me da igual, aunque lo sea. Pero es que no es verdad. Simplemente, pero bueno, aunque lo fuera. Ya quisiera ser un personaje de Mortadelo y Filemón. La intención de hacerlo y decirlo en nombre de, para mí ya es vamos a ver. Constitutivo pero es que el caso de Leire, los cargos de Leire, del PSOE en esto. Los cargos de Leire, no era una friki que decías que yo conozco a Pedro Sánchez. No, los cargos públicos desempeñados por Leire, por favor, vamos a ver. Es que son una catarata de cargos públicos, que no es una friki que va diciendo que conoce a Pedro Sánchez. Absoluto. En diciembre del año pasado, mi periódico publicó algo que en ese momento probablemente estaba fuera de radar y ahora tiene toda la vigencia del mundo, y es el tema de la SEPI. Es que Leire Díez fue colocada a dedo por voluntad expresa de la exministra hoy de Hacienda, María Jesús Montero, como representante de ese departamento en la SEPI para decidir contratos de emergencia por la pandemia. Eso está publicado.
Es que decir, lo que hizo Rubén, cargos de enorme esta señora responsabilidad. tenía muchísima responsabilidad de la administración y muchísima Y entrada. acceso a todo el mundo del Partido Socialista, acceso a la sede. Entraba por la sede como Pedro por su casa, con reverencia incluida. Han infiltrado la agencia tributaria, han infiltrado la Fiscalía General, han infiltrado la SEPI, que es el parque de bolas, como yo digo, de la corrupción administrativa en este país. Sí, desde luego. Vamos a ver, 3 entidades, cada una con sus peculiaridades, que fundamentalmente se tienen que regir por una apariencia de neutralidad absolutamente, pero no termino entonces de entender el argumento, porque dice usted, voy a hacer de abogado del diablo, pero al final lo que me está diciendo... Lo que quiero decir, lo ha dicho Rubén, es que yo le otorgo un valor muy relativo a lo que dijeron ayer el comandante Villalba y el tal Fran Ortega. Pero no exime a la idea, no exime. Pero lo que dijeron cuadra con la imagen que usted está describiendo, ¿no? Es decir, lo que dijeron son los testigos más relevantes probablemente que puede haber contra Leire. Exacto, no son los testigos más fiables, en mi opinión, porque tienen intereses y porque han acreditado tener intereses, bueno, porque se conocen, porque yo no me uno a Koldo para hacer negocios. Bueno, ellos sí, claro. Koldo era la persona, era el person of interest junto con Ábalos para hacer negocios. La verdad es que de todas... Pues yo no espero de Koldo que me mande a una embajada ganando 8.000 euros al mes, por ejemplo. Me deja que le haga una pregunta comprometida, si quiere usted no me responda, don Isaac, pero ¿usted cree que Koldo y Aldama trabajaban para nuestros servicios de información? Bueno, a ver, de eso se ha dicho. Yo sobre Koldo tengo constancia de que ha sido muy determinante en operaciones policiales hace muchos años que tienen que ver con la lucha contra ETA. Y eso está ahí. Eso está ahí y además hay algo que a mí, mucho más en Koldo que en Víctor Aldama, que a mí me da que pensar que efectivamente Koldo tenía un papel importante en los servicios secretos y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es que tenía entrada a todo el mundo, a toda la cúpula policial del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, la propia Dirección General de la Policía, la propia Dirección General de la Guardia Civil, y hablo de los estamentos militares, y de los no de la representación política. Y eso es una evidencia. Hay un episodio que se ha publicado, pero que pasó también inadvertido, porque eran momentos en los que no estaba dibujado, no estaba el foco, mapa, no estaba la cosa tan perfilada. Y es que cuando Koldo le conceden, al principio de su imputación, le concede el juez Ismael Moreno autorización para recuperar una moto y un vehículo y va a un depósito, no sé si era en Cuenca o me parece, la provincia de Cuenca me parece que era, a recogerlos, se presentan 2 agentes de la UCO para pedirle ayuda, para pedirle colaboración, para que colabore en la causa. Eso no es conocido, pero eso ha ocurrido. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que Koldo evidentemente tenía un contacto continuo y diría que estrechísimo con la UCO y con otros departamentos policiales. ¿Qué difuso es esa línea que separa los servicios de información de la cloaca, ¿no? Porque los servicios de información tienen que colaborar lógicamente con delincuentes en muchas ocasiones para obtener información, desbaratar operaciones, pero claro, eso termina haciendo que ciertos delincuentes pues no se sabe muy bien si trabajan para sí mismos, si trabajan para el Estado, si son infiltrados todos sí mismos. Para sí mismos. A ver, Koldo se cree un patriota. Koldo tiene una metopa de la Guardia Civil que dice que la tiró porque consideraba que había sido como traicionado cuando fue detenido. Koldo supo advertir con muchísimos días de antelación su detención porque sabía cuáles eran los movimientos propios de una vigilancia. Es más, se fue a hablar con los superiores, un poco en ese carácter tan histriónico de los agentes que lo estaban vigilando, para darle las llaves de su casa y decirle: antes de que tiréis la puerta abajo de una patada, aquí tenéis las llaves para venir a detener. Claro, pero la línea que dibujaba don Luis, claro, una cosa es cuando tú, con una supervisión o formando parte de un plan, eres un delincuente o colaboras con la delincuencia. Lo que hace Koldo es que se transforma en el delincuente que siempre quiso ser, en el corrupto que siempre quiso ser. Bueno, una cosa es que te digan: haz esto así, y por tanto tus responsabilidades no existen, pero él ya adelante entra ya en la trama de supercorrupción. Y recordemos la famosa frase de Koldo: al que le debemos 400.000 se conforma con 325.000. 325.000 chupachups, no, 325.000 euros que salen del saqueo de Hacienda
a los ciudadanos, entre los que nos incluimos los que estamos aquí sentados. Entonces, Koldo es un delincuente, Ábalos es un delincuente, ha empezado ya el cerco contra el siguiente en caer, que es... ¿Quién será el siguiente? Torres. Torres. Es ya... O sea, ¿usted apuesta por Torres como siguiente? Sí, bueno, en entrada en cárcel le antecederán Begoña y el golfo del hermano del presidente, que dicen que está muy triste tocando el piano. Joder, pues yo creo que yo creo que no van a entrar en la cárcel. No, pobrecitos, digo, el personal. Yo creo que no. Que está todo el día tocando el piano. Yo creo que no entran en la cárcel ni el hermano, pues ni los delitos Begoña. que tienen son con pena de cárcel. Los delitos son el del hermano, desde luego. por Begoña igual consigue... Por el caso que tiene ahora Begoña, yo imagino que le puede caer pena de prisión, pero no superior a 2 años, y que no entrará en la cárcel. ¿Y la del hermano? Lo que le tiene que preocupar, y lo del hermano, 3/4 de lo mismo, ¿eh? Yo no creo que vayan a entrar ninguno de los dos en la cárcel, como tampoco entró en la cárcel García Ortiz. O sea... lo que le tiene que preocupar a Begoña es el otro caso que ahora mismo está sobre la mesa, que es el tema de lo de Barrabés, porque lo que ha empezado a salir de comunicaciones entre funcionarios que muestra cómo se influyó para darle contratos a Barrabés de una manera completamente ilegal, ahí sí que le pueden meter mano a Begoña, en serio. En ambos casos, o sea, y en el de Begoña, en cuanto tú ya tienes una condena que aunque sea inferior a 2 años no entras en prisión, pero la siguiente condena sí entras en prisión. Ah, bueno, claro. Aunque sea inferior a 2 años. Efectivamente. Entonces, es que aquí los casos van a ir... De todas formas, yo no estoy muy seguro de que el siguiente vaya a ser Torres. Yo creo que hay Torres otros, tiene todas las papeletas. Hay otros candidatos, por ejemplo, Francina Armengol. Bueno, ese es un caso, sí, diríamos que... Pero también es muy vinculado, ¿no? Francina Armengol y Torres, pero yo creo que Torres ya está al límite. Es más, es posible que el siguiente imputado sorpresa pues ni siquiera sea una persona física. Es que a lo mejor nos encontramos con imputación al propio Partido Socialista como organización. Y eso ya pues sería el acabose, ¿no? O sea, ya... Esto se aguanta en un bombardeo. Imagino que si imputan al Partido Socialista como partido, en la trama de las cloacas, por ejemplo, o en la trama de financiación ilegal, que está la causa secreta, pues entonces ya inevitablemente Gabriel Rufián presentará su idea de dejar de apoyar al Partido Socialista. ¿No lo creen ustedes? Gabriel Rufián, después de una explosión nuclear sobreviven las cucarachas y Gabriel Rufián, le da todo igual. A cada supuesto que él iba poniendo para dejar de apoyar, ha sucedido. Y pasado el supuesto, porque Gabriel Rufián dice, yo no entiendo esa idea que tiene él, dice... La corrupción cutre, ¿pero qué corrupción cutre estamos hablando aquí? Que aquí hay millones de euros desfalcados. ¿Cómo millones? Cientos de millones. Él dice, la corrupción cutre del Partido Socialista. ¿Cómo que la corrupción cutre? Que sean unos cutres Ábalos y Koldo, pero su corrupción no es cutre. La corrupción de Aldama no es cutre. La corrupción del hermano no es cutre. La corrupción de la mujer no es cutre. Hay muchísimo dinero. Hay muchísimo trato de favor. Eso no es ser cutre. Cutre es, me regalaron una colonia del supermercado y me vendió. Eso es muy cutre, oiga. Eso es un delito. ¿Sabemos cómo está Ábalos anímicamente o no? Bueno, ayer dio una entrevista a Todo es Mentira, con un programa con el que tiene buena relación y en el que colabora su hijo Víctor. Y bueno, no ha contado más de lo que se sabe con respecto a la valoración que hace de la sentencia, que la considera absolutamente, más que injusta, que también la considera desproporcionada y además cree que estaba predeterminada. Esa es su tesis. También lo dijo ya en su propia comparecencia ante el Supremo, que se sabía ya condenado de antemano. Lo que yo sí sé es que está muy, digamos, muy, no diré esperanzado, porque yo creo que el autoengaño, bueno, en situaciones complejas puede servir como vía de escape, pero está muy, muy centrado en elaborar el recurso de amparo al Constitucional, porque sabe que la sentencia evidentemente no se va a anular, y luego ya pensando también en la vía europea. En cualquier caso sigue quejándose de su indefensión, de lo que él considera indefensión, porque no ha podido contar con los dispositivos que le retuvieron. No tiene ni un ordenador para facilitar las cosas a su abogado, pero bueno, ahí sigue. Yo hablé con él el viernes pasado por teléfono
y la verdad es que le noté una voz bastante entera o bastante de tener bastante buen ánimo. Pobrecito, así se pudre en la cárcel. Bueno, a ver, Rubén, yo, mira, que se pudra en la cárcel una persona de 67 años. Perfecto, me parece perfecto. A mí me parece maravilloso. Pues a mí me parece. ¿Por los crímenes cometidos? ¿Le hablas? Vamos a ver, yo no hablaría de crímenes, hablaría de delitos que han sido. Isaac. ¿Ha matado a alguien José Luis Ábalos? Ha robado a manos llenas. ¿Ha matado a alguien? Ha robado a manos llenas. Robar, déjele según tú, robar es cometer un crimen. Sí. No, cometer un crimen es quitarle la vida a alguien, por ejemplo. Me dejas estupefacto, Isaac. No. Me dejas estupefacto que la corrupción a gran escala no te parezca un crimen. ¿Tú crees que yo voy a defender un criterio diferente del tribunal más acreditado de España, que es el de la Sala Segunda del Supremo? Yo no voy a cuestionar que Ábalos esté en la cárcel. Lo que creo es que no me parece ni empático desearle a nadie que se pudra en la cárcel por haber robado a manos llenas. Por haber robado a manos llenas y estar pagando. El dinero y estar público. Pagando. Vamos a ver, el dinero público. La pena que le corresponde. 24 años. Bueno, 24 años que se van a quedar en muchos menos, como bien sabes. No, claro, porque tenemos un código penal de juguete. 10 años, quizá. No lo sé, yo no soy jurista, no tengo ni idea. ¿Cree usted que habrá en el Tribunal Constitucional anulación? Yo creo que no. No lo creo. No lo creo porque sería hacerle un juicio a la totalidad a la sentencia del Supremo, y eso me parece bastante allá de imposible. Y entonces, ¿por qué un Ábalos que se ve abocado ahora? ¿No tira de la manta? Sí, ¿por qué no tira de la manta? Porque hay otros casos de los que está pendiente, ¿no? De juicio. Esa una. Y dos, porque a Rubén le va a molestar mucho, pero creo que tiene derecho a proclamarlo. Es que Ábalos se cree inocente. Por mucho que le molesta a Rubén, No, me molesta mucho que ese repugnante esté por ahí. ¡Ay, qué pobrecito, que soy víctima de la indefensión! No era víctima de la indefensión cuando robaba manos llenas el dinero que nos roba Hacienda. No ha dicho que soy víctima de la indefensión. Lo que ha dicho es algo que a mí me parece que tiene una cierta base, y es que no tiene medios para preparar su defensa como cree que podría hacerlo. Es decir, no tiene un ordenador, está con un bolígrafo Bic en la celda. Cuando Marino Turiel, su abogado, llega, no disponen de medios para preparar la defensa. Me dejas desolado. ¿Es Turiel su abogado? Pues no sé, a lo mejor te gustaría que las cárceles de España fueran Tailandia. A lo mejor te gustaría que José Luis Ábalos estuviera, no José Luis Ábalos, cualquier persona que ha cometido delitos y que ha sido acreditado por la justicia, estuvieran, no sé, con duchas frías y en una cárcel de Bukele. A lo mejor te gusta a ti, pero a mí no. A mí no me gusta un país en el que una persona tiene derecho a defenderse y no cuenta con medios. Que no cuenta con medios es lo que dice él. Claro que tiene todos los medios del mundo. Lo que pasa es que la está jugando. Lo dices tú, pero porque lo dice Rubén. Rubén dice, José Luis Ábalos tiene todos los medios. Pues yo te digo que conozco a José Luis Ábalos y sé cuál es su situación penitenciaria. Te digo que no los tiene. Te lo digo yo, y tú no lo sabes. Yo sí. Pero tiene. O sea, que el Estado le persigue. No digo que el Estado le persiga. Digo que a Coldo García le devolvieron unos dispositivos que le han servido para armar su defensa y a José Luis Ábalos no. Por ejemplo. Tiene un abogado, Turiel, que es un buen abogado. Es un buen abogado, y es un abogado, en mi opinión, que si lo hubiera tutelado legalmente desde el principio, hoy José Luis Ábalos no estaría en prisión. Porque cambió de abogado no demasiado antes de que empezara el juicio en el Supremo. Es que José Luis Ábalos, el problema que tiene José Luis Ábalos es que no tiene un duro. Y si lo tiene muy bien escondido, Rubén. Desde luego. Cuando sepa dónde está, te llamo y te lo digo. Te lo agradeceré. Bueno, no hace falta que me llames, con que lo notifiques. Vale. Que tu amigo, al que defiendes tanto. Pero yo defiendo a quien me da la gana para defiende. Sí, sí. Vale, Punto uno. No, Luis, permíteme. Tú a mí no me vas a escoger los amigos. Punto uno. Eso para empezar. Para seguir. Yo no he dicho que José Luis Ábalos sea inocente. José Luis Ábalos está condenado justamente. He puesto sobre la mesa algunas circunstancias de las que él se queja y que yo no hago mías, ni suscribo. Yo soy periodista, por encima de todo. ¿Vale? Pero tú a mí no me vas a elegir las amistades. No te estoy porque yo a ti no te las elijo. Bueno.
Efectivamente, cada cual tiene derecho a elegir las amistades, y permítame que le diga una cosa a don Isaac, que yo creo que le honra el, bueno, pues tratar de entender a quienes han sido sus amigos. Yo eso lo entiendo, lo valoro como algo positivo. Pero vamos a ver, por tener... digo, por ponerse en el caso, en la piel del otro, y tratar de... Pero es que lo que no se puede, en mi opinión, es sugerir complicidad o... Yo no sugiero ninguna complicidad. No he sugerido ninguna complicidad. Porque yo anteponga la amistad o quiera preservar una amistad de la que tú no tienes ni idea. Es decir, cuyo contexto no conoces. No, pero yo no te y lo quieras confrontar con una situación que yo considero justa. Yo estoy diciendo que Ábalos es un golfo y que se tiene que pudrir en la cárcel. Al contrario de tú, Rubén, creo, pese a Sánchez y pese a las circunstancias, creo que vivo en un Estado de Derecho. Y por eso creo que José Luis Ábalos está justamente en la cárcel, claro que sí. Yo no he dicho lo contrario, pero eso no es, perdón, don Luis, eso no es incompatible con expresar la queja de Ábalos, no mi queja, sobre que se considera indefenso en cuanto a que y tengo yo el derecho a dudar de esa. Tengo yo el derecho Vamos a ver, si a ti te dan unos folios y un bolígrafo y te dicen, apáñate, en lugar de darte o de poder proveerte de un ordenador para armar tu defensa, porque requiere muchísimos trámites, como bien sabes, procesales, pues a lo mejor sí puedes considerar que estás en desventaja con respecto a otros reos que sí han podido exponer eso. Yo creo que es lo que estaba diciendo. Yo creo que está claro, creo que está claro. Creo que don Rubén no pretendía ofenderle a usted, don Isaac, simplemente es que habla con esa vehemencia típica de quien le gusta el anime y esas cosas. Yo no me siento ofendido. Bueno. El problema es, vamos a ver, el asunto es que no sepamos disociar cuando se está hablando con un periodista con más de 30 años de oficio. Nadie ha puesto en duda y que no ha tenido ni un solo reproche sobre favoritismo por cuestiones de amistad. ¿Eso qué significa? ¿Que yo voy a renunciar o a jurar de mi amistad con José Luis Ábalos, al que conozco desde hace más de 20 años? No. Pues yo juraría. Pues no. Yo juraría. Don Rubén, si le tocara a alguien que es cercano a usted, tus circunstancias personales y morales, y yo tengo las mías. Y para mí no es incompatible admitir que un amigo está en la cárcel justamente con que siga siendo mi amigo. Pues por eso digo, entonces será tu amigo. Que eso le honra, don Isaac. Don Eric Gutiérrez, ¿qué dice nuestra audiencia? Y me interesa lo que dicen los dos tertulianos sobre la pregunta del día. Don Luis, vamos con un tema menos polémico todavía, el fútbol. Concretamente sobre el partido de ayer entre Egipto y Argentina, que se llevó a Argentina por 3-2, con 3 goles prácticamente en los últimos 10 minutos. Concretamente, don Luis preguntaba a la audiencia, ¿cree que le robaron ayer el partido a Egipto? Sí, no me importa, o qué partido. Esas son las 4 opciones que da don Luis. A ver, ¿qué votarían ustedes? ¿Le robaron el partido a Argentina? ¿No se lo robaron? ¿Se lo robaron pero no les Egipto, importa? ¿no? Entiendo. Digo, perdón, a Egipto. ¿Se lo robaron pero no les importa? ¿O de qué partido hablamos? Yo no vi el partido, entonces hasta que no vea al menos los resúmenes no puedo opinar. Lo poco que he podido ver o leer, creo que sí que hay una jugada muy polémica que perjudica en Egipto. Usted, don Isaac, ya lo ha dicho antes, que cree que le perjudicaron a la Argentina, además. Yo a don Eric no le preguntaré qué es lo que opina, porque si quieren ustedes saberlo, tienen que ver Deportes en Libertad a partir de las 10. Tampoco lo van a ver, don Luis, porque como bien dice usted, yo creo que la decisión editorial, la principal, es las noticias que uno quiere dar, y yo nunca, no con Argentina, nunca hablo de arbitrajes, porque creo que si se comienza a hablar de arbitrajes, ya enfanga absolutamente todo y no se habla de otra cosa. Eso ha sonado muy bolaños. Yo nunca comento las decisiones judiciales. Pero oye, cada uno comenta lo que le parece bien. Ya le digo que yo nunca comento ni a favor, ni en contra, ni ninguna. Pero sí que voy a decir que la mayoría de la gente, el 55%, cree que sí. Más de la mitad cree que sí que robaron ayer el partido a Egipto. La segunda opción más votada, con un 25%, es ¿qué partido? 1 de cada 4 no saben ni de qué partido le están hablando, o no quieren saber de qué partido le están hablando. Con un 10%, 1 de cada 10 no creen que ayer Egipto no se le
no se le robó en ningún caso, y con un 9%, muy cercano a ese 10%, sí y no me importa. Hay gente que sí que está en el sí, que se sumaría a ese 55%, digamos que un 64% de la gente... 2 de cada 3 oyentes piensan que se le robó el partido de Egipto, y el 9% de los oyentes dice, y además no me importa. Efectivamente, le da absolutamente igual. Le hago un comentario, por ejemplo, nos dice: lo que veo en el camino en X, no sé si ayer le robaron el partido a Egipto, no me importa y me alegro mucho de que ganara Argentina. Carlos López nos dice: sí hubo falta previa, ¿no? Se echa en falta más limpieza en el fútbol, que hacer trampas no tenga beneficio, así que no me pareció mal. Cuchitura nos comenta también: si estás imputado y quieres viajar... No, perdón, me he confundido con otro. Es que hay mucho imputado, Luis. Cuidado, se está investigando a la Federación Argentina por blanqueo de dinero en Estados Unidos, así que más o menos sí que puede ir por ahí. ¿Cómo? Pues se está investigando a la Federación Argentina por blanquear dinero en Estados Unidos. Se está investigando, creo que es el FBI. Por tanto, cuidado, igual dentro de poco sí que lo hablamos. Y le leo un último comentario. Antonio Álvarez nos dice: el único partido mundial que vi fue el que jugó España contra Portugal. La gente de Luis, pues el partido entre Argentina y Egipto, gran victoria, por cierto. Pues no le interesaba tanto como evidentemente los partidos de España. Y este viernes vamos a ganar a Bélgica y seguiremos nuestra marcha triunfal. Y nos cobramos la venganza de hace 40 años cuando Eloy falló. En México también. Aquel penalti, claro. Sí. Bueno, tú no habías nacido, ¿no? No, pero bueno, la historia sinceramente están ustedes hablando el viernes, ¿no? Este viernes a las 9 de la noche. Claro. Primero vamos a ver cómo pasamos mañana, porque mañana es el partido Francia-Marruecos. El jueves. El jueves es el partido Francia-Marruecos a las 9. ¿Mañana? Perdón, Dios mío, Sí. no sé ni dónde estoy. Mañana iba a arder París. Sí, de una forma o de otra. Pase lo que pase. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo acabamos Empatar el día no puede, mañana. ¿no? ¿Empatar? Sí. Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez, por traernos la opinión de los oyentes. Muchísimas gracias, don Isaac. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rubén. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa.